Perfecto. Bueno, muchas gracias a los que van entrando. Empezamos la conversación con Juan Pilota, una de nuestras últimas charlas para construir, como ven ahí en la placa. Este es el último día que estamos haciendo este ciclo de charlas que tiene que ver con una campaña de apoyo colectivo que estuvimos lanzando en el último mes. Así que muchas gracias de los que están conectados, de los que nos apoyaron también y gracias por ser parte también de este ciclo. Eh, esta semana, como ven, tuvimos una serie de charlas que tienen que ver con los diferentes conceptos que trabajamos alrededor de TAGMA, nuestra organización. Tuvimos arquitectura bioclimática, tuvimos silvestres comestibles, tuvimos mobiliario con materiales reciclados, trabajo con madera, aguas. También tuvimos conversatorios entre docentes. Hoy vamos a tener un conversatorio también entre arquitectos sobre diseño participativo. Así que bueno, fuimos repasando varios temas y todas estas charlas van a quedar grabadas también y a disposición de los que quieran junto con bibliografías y materiales asociados. Y si tienen ganas también de seguirnos en Discord, que es una red que estamos ahora comenzando, ahora vamos a compartirles también el link como para que se integren y ahí están estos contenidos, otros contenidos más, bibliografía y también vamos a tratar de tener conversaciones como esta como para seguir disparando el diálogo. Eh, Hoy, particularmente, tenemos a un invitado de la casa. Bueno, mi nombre es Martín Espósito también, yo soy director de TAGMA, de la organización que lleva adelante estas charlas, este ciclo, y también tenemos el programa Una Escuela Sustentable y Aula Escuela Plus y otros programas que tal vez hayan visto en nuestras implementaciones. A mí es un placer presentar a Juan, que ha sido parte de los proyectos que hemos desarrollado desde el principio. Estuvo con nosotros y ahí lo conocimos en la primera escuela pública sustentable que construimos en Uruguay en 2016, que llegó de la mano de Michael Reynolds. Eh, ya eso fue hace 7 años, así que hace un montón, parece. Después tuvimos la oportunidad de vernos de nuevo en Argentina y construimos la segunda escuela allá. Y a partir de ahí creo que nunca dejamos de hacer cosas juntos. Después construimos un aula acá en Uruguay, construimos otra escuela en Chile. Ahí Juan pasó de trabajar directamente en energías renovables con nosotros a ser director de obra también, a dirigir las obras que hacemos, a dirigir también todas las especialidades y los procesos constructivos y formativos, así que para nosotros también siempre es tremendo aliado de la casa y se ha convertido en un miembro súper importante de nuestros proyectos. Y bueno, ahora el año pasado volvimos de construir Colombia y se fue a construir un aula móvil que terminamos hace un mes también en Perú. Así que hemos dado vuelta por todos lados, hemos construido de todo y en este camino venimos explorando lo que es la construcción sustentable, la arquitectura bioclimática, y además Juan, dentro de sus especialidades también, va por el lado de las energías renovables, y de eso vamos a hablar un poco hoy. La idea de esta es que no sea un monólogo y una charla de Juan donde le muestra fotos de paneles solares y ustedes escuchan, sino que sea una conversación, que podamos hablar de las energías renovables y qué rol tienen hoy en nuestra vida, qué rol pueden tener hoy en el desarrollo de las sociedades y en el también desarrollo de los sistemas de energías más colectivos o comunitarios o sociales, y cómo podemos implementarlo también en nuestras vidas, cómo puede ser parte también de nuestro diario y también de nuestros emprendimientos. Así que la idea es un poco hablar de eso y que ustedes tengan el micrófono abierto para preguntar, para hacer parte de las consultas que tengan los demás también y que pueda ser información que les sea útil para poder aplicar en sus vidas. Así que un poco de eso se trata. Bienvenido, Juan. No sé si querés dar unas palabritas de bienvenida también. Y empezamos. Y bueno, primero agradecer ahí a toda la gente linda, a vos Martín, al resto de la gente de Tagma, ahora, primero por todas las flores que me fuiste tirando ahí y después por todas estas grandes oportunidades de participar en eso, en cada proyecto, ¿no? Que detrás del proyecto hay gente amiga, hay experiencias, hay aprendizajes, queda uno enamorado de los lugares que construye. Así que yo siempre agradecido y siempre prendiéndome en toda la que propongan, ahí saben que siempre listo. Así que siempre agradecido, bueno, y a toda la gente que se ha conectado acá para escuchar un poco de los paneles, muchas gracias también y felicitaciones por tener esta intención de ver las cosas de otra manera, ¿no? En este caso las energías, pero me parece que es un momento en que tenemos que empezar a replantearnos cada cosa que hacemos, lamentablemente o para bien, qué comemos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo usamos la energía, cómo construimos, cómo nos transportamos, porque el mundo está exigiendo eso. Así que bueno, muchas gracias.
Y las posibilidades están a la mano también. Bueno, y ahora, para empezar, también los que quieran prender sus cámaras, mostrarnos sus caras y ser parte de la conversación también, súper motivante. También los otros pueden hablar y los que no se animen o también estén en movimiento, lo que fuera, pueden hacer sus preguntas a través del chat y se las hacemos llegar a Juanta. Bueno, para empezar un poco, creo que está bueno hacer como una caracterización de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de energías renovables parecen ser muchas cosas y son muchas cosas. Entonces, está bueno capaz que nos ayudes con una pequeña definición, Juan, de qué son las energías renovables y a qué te referís vos y de qué marco lo ves vos y también cuáles son las opciones que tenemos hoy a toda escala. Buenísimo. Sí, la palabra renovable está casi tan gastada como la palabra sustentable hoy en día, ¿no? Tiene un montón de intención, pero se fue usando para tantas cosas que a veces se pierde un poco en el camino. Como renovable deberíamos referirnos a energías que van a poder estar presentes en el futuro porque son muy abundantes respecto de la tasa con la que la humanidad las está consumiendo, o porque tienen una cuota de regeneración que hace que se regeneren más rápido de lo que las gastamos. Eso sería como una gran definición de qué son las energías renovables. Pero ahí me gusta hacer una definición, una distinción importante, porque hay renovables que podemos considerar más limpias o con menos impacto sobre el medio ambiente, y otras renovables que no por ser renovables son inocuas, ¿no? Sino que tienen un impacto negativo muchas veces. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hacemos grandes plantaciones de soja para hacer biocombustible, sí es renovable porque volvemos a plantar, volvemos a tener esa materia para hacer biocombustible, pero nos olvidamos de lo que produce en el suelo, ¿no? La desertificación, el paquete tecnológico que necesita para aditivar esa tierra, todos los agrotóxicos. Entonces, esas sí son renovables, pero tienen impacto. La hidroeléctrica, por ejemplo, es renovable, ¿no? La hidroeléctrica es atrapar grandes masas de agua en un determinado espejo de agua y a través de una turbina ir soltándola de a poquito, mover esa turbina, y todo lo que es movimiento se puede convertir en electricidad. Pero eso exige muchas veces inundar zonas gigantes, desplazar comunidades. Acá en Argentina hemos tenido casos donde pueblos enteros se han tenido que desarraigar y mudar porque viene la hidroeléctrica, inunda todo y modifica ecosistemas, flora, fauna y las personas, ¿no? Se pierden. Entonces, son renovables que sí, se renuevan porque llueve y se llena otra vez la represa y tiene agua, pero tienen un impacto negativo importante. Respecto de las renovables, digamos que tienen menor impacto, que son la fotovoltaica, que es producir electricidad con la energía del sol, ¿no? La radiación del sol, pegan los paneles solares, produce electricidad y esa electricidad la almacenamos en baterías o la usamos. Digamos que es la que menor impacto tiene porque tiene un impacto negativo en el momento de fabricar los componentes, pero no en su producción. Después no emite dióxido de carbono a la atmósfera, no tiene ningún impacto negativo del momento de su producción. Y también ahí hay una salvedad con respecto de la escala, ¿no? Me gusta hablar siempre de en qué escala a veces tiene un impacto negativo y a veces no. Si seguimos con nuestra matriz energética de un consumo de una humanidad que requiere muchísima energía porque requiere seguir con una lógica lineal de fabrico, vendo, que se rompa rápido y tiro, eso requiere mucha energía. Y si la solución es cortamos las torres de petróleo y ponemos paneles, en realidad no estamos solucionando nada, ¿no? Estamos cambiando una fuente por la otra que es un poco más renovable, pero la fabricación de esos paneles va a requerir muchísima energía, va a requerir superficie, va a requerir uso de materiales que se van a estar agotando. Hoy en día la electromovilidad está buenísima también, siempre y cuando cambiemos también la lógica y vayamos a otra escala y pensemos, bueno, además de cambiar la fuente primaria de energía, ¿no? En vez del petróleo usamos electricidad. Vamos a necesitar baterías de litio. Si seguimos con la misma mirada extractivista de obtener litio a cualquier costo, en cualquier lado, vamos a estar cambiando el problema. En vez de contaminar con petróleo, vamos a contaminar con litio. Entonces, a mí me gusta hablar de las renovables muchas veces dependiendo de la escala, porque puede ser que una energía en una escala menor
de comunidad, o de pequeña comunidad, o una escala de hogar, sea renovable, y cuando la llevamos a una escala mega, deja de ser renovable. Claro. Eh, Capaz que el concepto es un poco el que tenemos, como que tenemos un modelo de vida que por más allá de que tengamos fuentes renovables o tecnología como para hacerlo, el tema es el cambio de hábito en realidad. Y el mal uso con cualquier herramienta buena siempre el mismo también, ¿no? Como que es una cosa acompañada de la otra, de alguna manera. sí, Pero sí, también creo exactamente, que, va un poco por ahí. Sí, claro, pero también lo que ha pasado en los últimos años es que capaz que creo que cuando empezamos a hablar de energías renovables y demás eran como prácticamente un lujo, o lo veías implementado en algunos lugares muy puntuales, ¿no? Pero ahora, en los últimos creo que 10 años, se han puesto al alcance de la mano la tecnología también, y va alcanzando, y también con eso va alcanzando de alguna manera el uso convencional, el que tenemos nosotros, el uso diario. ¿Y eso qué te parece que ha cambiado un poco la lógica también de cómo nos acercamos a las renovables? ¿Y en qué posibilidad puede cambiar hábitos en ese sentido, ¿no? sí, yo creo que uno de los mayores beneficios de las renovables buenas, digamos, por ejemplo, de la fotovoltaica, que se ha puesto al alcance de una escala hogareña. Hoy en día no es prohibitivo tener algún panel, estar generando nuestra propia energía. Y algo que permitió un avance importante fue el tema de la inyección a la red, ¿no? Antes, la energía fotovoltaica estaba más eh, eran o grandes granjas fotovoltaicas gigantes o en lugares donde no había acceso a la red y no había otra que la energía fotovoltaica. Hoy en día sí se puede tener paneles en nuestros techos. Digo hoy en día quizás en esta parte del mundo, ¿no? En otra parte del mundo ya hace rato que va un poco más avanzado, incluso en Uruguay hace rato que tienen la ley de inyección de energía y ahora recién está llegando a Argentina y las provincias están adhiriendo. ¿Qué es lo que permite esta ley de inyección de energía? Que nosotros tenemos nuestros paneles. Esos paneles alimentan nuestros consumos eléctricos de nuestro hogar. Si tenemos baterías, pueden cargar nuestras baterías. Y si todavía nos sobra energía, esa energía la inyecta a la red. Es un poco el planteo que hicimos en la escuela sustentable acá de Mar Chiquita, ¿no? Es el esquema ese que no está aislado, sino que inyecta a la red. Y en realidad está, como está diseñada la escuela para aprovechar la luz solar, no tiene grandes consumos, tiene mucha energía excedente, que de otra, si estuviera aislada, que era un poco el planteo anterior, ¿no? De aislarse, esa energía se perdería, porque no la uso, ya cargué mis baterías. Entonces, yo creo que una gran oportunidad que hubo es esto de poder que se garantice la posibilidad de estar inyectando el excedente a la red. Eso hizo que se amorticen mucho más rápido los sistemas. Y por otro lado, la tecnología fue acomodando, o sea, el valor del kilowatt de paneles solares fue bajando conforme a la demanda del mercado, ¿no? Porque obviamente se sigue avanzando en otro tipo de tecnología, se buscan otros materiales para hacer paneles más eficientes, más livianos, más baratos, pero además, al abrirse el mercado, al masificarse, está permitiendo que bajen los precios y que hoy en día esté cada vez más al alcance de quien quiera. Y ahí vos hablas de un concepto que creo que es súper importante, que es esto de, veníamos pensando mucho antes en el off-grid, en el desierto, me dan la posibilidad de salirme del sistema, y ahora empezamos a pensar en que podemos ser parte de un sistema de microgeneración que colectivamente hacemos a una generación de un país, por ejemplo, no tiene ese potencial. Y de ahí también creo que eso es algo que está buenísimo como para, qué es la posibilidad que tenemos de incorporarlo a las personas normales, me parece, ¿no? Que con un solo panel ya empezás a hacer una diferencia en tu boleta, en el consumo de lo que es la energía, y creo que sumando de a uno y con inversiones paulatinas uno puede llegar a tener como un costo cero de energía. Y ahí también hay algo interesante como para hablar, creo, que es cuando uno puede pasar a tener un sistema de microgeneración diversificada en la casa. O sea, yo puedo volcar a la red, pero además puedo hacerlo con un panel, con un molino, puedo incorporar biocombustibles o biogás. En ese sentido, ¿cómo pensás que podría ser un óptimo, ¿no? Como para que uno empezara y fuera hacia un lugar interesante. Sí, hay un montón de posibilidades y eso un poco es ver, no es que hay unas mejores que otras, sino cada posibilidad es más adecuada en un entorno, ¿no? Si tenés un hilo de agua, un arroyito cerca de tu lugar, estás en un lugar rural y tenés un flujo de agua permanente, existen posibilidades de poner una microturbina hidráulica que son pequeños, como son alternadores, como si fuera un alternador de un auto que
tiene una microturbina, el agua a su pasar hace girar esa turbina y eso genera electricidad. Si estás en un lugar donde hay vientos constantes y tenés espacio como para poder instalar una turbina con una torre, es un complemento importante. Un poco la permacultura nos enseña y nos invita a diversificar, ¿no? Si hay una función esencial como es la obtención de energía, que no dependa solamente de una sola fuente. Entonces esto es un ejemplo. Yo puedo tener un panel, puedo tener una pequeña turbina de 300 watts y puedo tener una microhidráulica de 500 watts y alimentarme de las tres en los momentos en que me sea más adecuado. Entonces se abre un gran abanico, digamos, de posibilidades que dependen un poco del entorno en el que los implemente, cuál es más conveniente que otra. Claro, que ahí está bueno también esto de, claro, es como no poner todos los huevos en la misma canasta de alguna manera, ¿no? Como si uno necesita energía y mañana no tenemos solo una semana, pero tenés un molino, y si mañana no hay viento, pero tenés ¿no? Una gañada y eso te está generando, creo que da esa posibilidad que es interesante, ¿no? Claro, exactamente, sí, sí, es como diversificar y se trata un poco de aprovechar los fenómenos naturales en nuestro favor, ¿no? No estar diciendo, quiero que salga el sol porque tengo los paneles, porque no va a salir el sol, y aprovechemos el fenómeno que tenemos. Si el fenómeno es la gravedad, aprovechemos la gravedad. Si es el viento, si es un curso de agua, si es el sol, es un poco eso, cambiar la óptica y tratar de, en vez de domesticar la naturaleza, aprovecharla a nuestro favor y usar ese recurso en los momentos en que está presente. Total. Y ahí lo que lleva que capaz que está bueno como a nivel práctico, uno quiere implementar un sistema de energías renovables en su casa, ¿no? Y empezar a aportarle y empezar a pensar en la microgeneración diversificada. Entonces, ¿qué es lo que tenés que mirar alrededor en cuanto a qué tenés que percibir del viento, qué tenés que percibir del sol, de la oscilación que tiene o sea, qué tenés que empezar a mirar para empezar a elegir para vos? Eso, la energía, digamos, más fácil de poder evaluar y que no necesitas nada ni un experto ni demasiado sofisticado es la solar. Porque lo único que tenés que ver es que tengas una superficie que tenga la mayor cantidad de horas de asoleamiento posible. Puede ser un techo, puede ser, si estás en un ámbito rural, un mangrullo donde tengas el tanque de agua, puede ser un balcón que dé al norte, ¿no? Acá en el hemisferio sur. Siempre que haya sol va a haber posibilidad de generar. Y hoy en día existe lo que es la microgeneración, o sea, los microinversores. El inversor es el aparato que hace, digamos, la conversión de la energía de los paneles a la energía de red. Hay inversores grandes y hay microinversores que sirven solo para un panel. Entonces, vos podés comprar un panel con un microinversor que incluso se fija atrás mismo del panel, porque se trata de eso, de simplificar hasta la instalación. Y eso se conecta a la red. Ese microinversor solo va a estar generando electricidad y va a estar alimentando tus consumos. O sea, está todo pensado para que sea bastante automático, ¿no? Porque para que, si uno quiere, sí, se baja la aplicación y ve en la generación instantánea que está haciendo el panel, ve estadísticas históricas, pero si uno no se quiere enroscar, el panel tiene que ser algo que no le traiga problemas, o sea, se pone, genera, me alimenta mis consumos, si tengo baterías, carga mis baterías, y si no, inyecta a la red. Es un ejemplo, digamos, de algo bastante fácil de implementar. Quizás la eólica, la microeólica, ¿no? Hasta 1000 watts, lo que exige por ahí es un poco más de estudios de viento, dependiendo si los vientos son muy cambiantes. En el ámbito rural por ahí es más fácil, pero en el ámbito de una ciudad hay mucho cambio, hay muchos obstáculos, hay muchos edificios, hay otras cosas. Y además el tema del ruido es como más complicado. Yo lo eólico lo veo más posible en un ámbito suburbano o rural. Porque ahí sí dependés de cosechas de viento, tenés que ver en páginas específicas, saber qué tipo de viento hay. Y a veces me dicen, no, acá tengo un viento fuertísimo, no sé, en la costa acá de Mar del Plata. Cuando viene la sudestada hay un montón de viento y no sirve en realidad, ¿no? Porque lo que necesitamos es un viento constante durante la mayor cantidad de tiempo posible. Las ráfagas no sirven porque el mismo eólico, el mismo molino, se frena para proteger sus mecanismos. Entonces, una ráfaga fuerte lo que hace es, va a desconectarlo y no va a aprovechar nada.
Eso es como un tip ahí para cuando uno se imagina que, mira, acá mucho viento, hay viento fuertísimo. Ese no es un buen lugar para un eólico, porque voy a tener que reforzar la torre, voy a tener que poner una torre más alta, con vientos, con tiros. eh, Después, el resto de las energías, digamos que son como más dependientes de la geografía, ¿no? Para hacer microhidráulica necesito o un salto de agua o un hilo de agua con agua permanente, y digamos que son sistemas un poco más experimentales y no tan difundidos, entonces son un poco más caros. En Pero lo que es todos casero, están. decís, en la micro, decís, Sí, hidráulica. hay caseros y hay turbinas que ya vienen hechas. Que si, lo que tenés que asegurarte es que tengas agua, porque no son sistemas baratos. El beneficio que tiene es que mientras haya agua, todo el tiempo están generando. O sea, no dependen de las nubes como la fotovoltaica, no dependen del viento como la eólica, ni dependen del día-noche, porque la fotovoltaica es fabulosa, es la que menos mantenimiento tiene, porque es un panel que solo lo tenés que limpiar cada tanto y hablar con las palomas de la zona para que no hagan puntería ahí, porque después es complicado de despegar la caca de paloma. Es el problema más grande que tienen, no tiene mantenimiento. El eólico sí tiene mantenimiento, porque tiene un mecanismo, gira. Una vez por año tenés que desarmarlo, si estás en una zona costera que tiene así un aire salino. Entonces, cada situación, digamos, que tiene una particularidad que hace que sean más o menos convenientes. Claro. Buenísimo. Y cuando, porque hablaste de hidráulica, solar y fotovoltaica, que es un poco el sol, el sol, el viento y el agua, básicamente, ¿no? Y después está la posibilidad también de incorporar biogás, que a veces es un aporte también súper importante, ¿no? A la hora de cocinar, de calefaccionar y un montón de cosas más. Y capaz que se puede asociar a una cámara séptica, capaz que se puede asociar a algún residuo si uno vive en el medio rural. Sí, ¿Qué eso pensás de está buenísimo y hay ejemplos, también hay caseros y ahora están apareciendo bastantes ejemplos comerciales a pequeña escala, ¿no? Son dispositivos que miden así como 1 metro cúbico, que son unas cámaras donde uno pone todo el residuo orgánico. La descomposición de ese residuo orgánico produce un gas metano y lo único que exige, digamos, es como una continuidad en esa alimentación, porque es un sistema vivo. O sea, es como, yo tengo 2 o 3 amigos acá que tienen esos sistemas y es una mascota más. La tenés que, así como alimentás el perro, tenés que alimentar el biodigestor, para seguir con esa cadena de producción, pero se alimentan, tienen una anafe, o lo usan para un pequeño calefón. Son alternativas que justamente son adecuadas, donde en un ámbito donde vas a tener una producción de orgánico, que puede ser de tus consumos, de tus alimentos, o de muchos lo que hacen es buscar en verdulerías donde la verdura deja de estar en buen estado y no sirve para nada y la tiran o van a la basura, ahí se convierte en energía. Ese tipo de sistemas también son súper recomendables a escala son funcionales a escala hogareña. Hay otros más experimentales que también depende de lo que uno pretenda del sistema, funcionan más o menos, ¿no? Siempre que uno está probando y si te divierte eso, está buenísimo. A veces si quieren poner 2 tachos ahí, tirar los orgánicos y prender el, el ANAFE, no es tan fácil, digamos, tiene como una curva de aprendizaje, cuando uno es autodidacta y es autoconstructor. Pero Claro. está re bueno, yo banco eso como el tema de calefones solares, ¿no? Los termotanques solares caseros, bueno, hay modelos que funcionan súper bien, hay modelos que tienen menos aislación, obviamente, que los comerciales, y lo que hacen es que en invierno no tengan el resultado que uno espera. Pero después, primavera, verano, otoño funcionan perfecto. Hay dispositivos, o sea, que se instalan y que tienen, que hace, no sé, 10 años que están funcionando y son de fabricación casera y funcionan, ¿no? Siendo prolijo y considerando esas expectativas. No va a funcionar muchas veces a la par de un sistema comercial que viene con un tubo al vacío, porque si ese tubo es vacío son 2 botellas PET una dentro de la otra para generar una cámara y adentro pones una latita pintada de negro y un caño, obviamente no va a ser perfecto, pero sí funcionan cuando uno pone las expectativas de lo que está haciendo respecto de los recursos que está invirtiendo.
Sabes que vas a tener una ducha corta, sería en ese caso. Claro, duchita corta, sí, sí. Bueno, pero en realidad todo eso te va invitando a ser más cuidadoso con los recursos, ¿no? Porque Claro, es eso. totalmente. Y a veces todos sabemos que tenemos que cuidar la energía y apagar la luz, pero si sabes que la energía, tu energía está en una batería y estás aislado de la red, lo vas a cuidar mucho más. Si sabes que el agua que estás usando es la que tenés almacenada de agua de lluvia en los tanques, la vas a cuidar mucho más, y esto de la ducha es lo mismo, ¿no? Decir, bueno, mi sistema es experimental, va a tardar 4 horas en reponer agua caliente otra vez con buen sol. Entonces, no sé. Total. Es lo que hablábamos un poco hoy, que todo va de la mano en cambio de hábito, porque si vos te acostumbras a que no te puedes bañar con el calefón de 80 litros que dura para siempre, que se está cargando al mismo tiempo, y sabés que tenés una cantidad limitada de agua, vas a adecuar tus duchas a eso, ¿no? Y lo mismo con el gas, lo mismo con el resto de la energía que vas a tener. Entonces, como que si uno puede ir de la mano entre el cambio de hábito y la tecnología, de alguna manera puede ser. No es tan difícil ser autosuficiente, ¿no? Sí, tal cual. Es un poco eso, de cambiar la óptica, cambiar hábitos y adecuar las expectativas a lo que uno pretende. A veces cuando me consultan, no, quiero sacar el medidor de electricidad y quiero poner todos paneles, yo lo que les digo es empezar por ver cuáles son tus consumos, y vas a tener que bajar consumos, porque si no va a ser muy caro, ¿no? Hoy en día las casas, las viviendas por ahí no están diseñadas con el foco puesto en la eficiencia energética, o sea, no tienen aberturas para permitir la luz natural, sino que están planteadas con otra lógica. Entonces, hay un montón de cosas que te van a ayudar a que acomodes tu consumo energético para que sea posible ser autosuficiente con energías renovables. Es un poco ese doble camino, ¿no? Cambiar la fuente primaria de energía y además ser más eficiente desde los dispositivos y desde los hábitos, desde ambas cosas. Genial. Bueno, ahí hablamos un poco de las posibilidades de incorporar a la vida de uno diferentes tipos de energías y cómo pueden conjugarse y demás. Si alguien tiene una pregunta práctica de cómo implementar o acercarse a uno de estos sistemas, no tenga miedo de levantar la mano, hablar y interrumpirnos, que está bueno. Esto de cómo poder ver el consumo que tiene uno, desde dónde partir, cómo reemplazar un consumo por otro. Son cosas interesantes que creo que hacen la diferencia también a la hora de implementarlo. Así que eso. Em, Mientras tanto, hablamos, en un momento hablaste de la diferencia de lo rural y lo urbano. Y creo que también ahí como que hay algo interesante en el sentido de que parecería fácil implementarlo en lo rural, donde el sol pega por algún lado del terreno de uno y uno tiene posibilidad de jugar con alturas y uno tiene posibilidad de tener una corriente de viento sin obstáculos y demás. Pero en una ciudad, si yo vivo en un apartamento y somos un complejo de apartamentos en un edificio, cómo se reducen esas posibilidades o cuál es el pensamiento que para vos entra ahí en una ciudad? Sí, obviamente la ciudad es un poco más complicado, ¿no? La ciudad nos hace perder el horizonte en un montón de sentidos. En el literal nos hace perder el horizonte porque no vemos más el horizonte, sino que el horizonte son construcciones. Y el recurso sol, para mí, es el principal, ¿no? Es fundamental. Entonces, sí nos condiciona. Yo creo que siempre lo que hace es ponernos un poco más creativos para buscarle la vuelta de alguna manera. Si es un edificio de apartamentos, siempre hay una terraza, o siempre hay un lado que da al norte, o que da al noroeste, que da al noreste, que se puede utilizar. Digamos que nos condiciona y nos limita, pero acá se han implementado generadores eólicos en terrazas de un edificio de 13 pisos, y se pone, y con eso se alimenta todos los consumos comunes, iluminación, ascensor, todo. Entonces, es cuestión de buscarle un poco más la vuelta, enroscarse un poco más y ponerse un poco más creativos, pero siempre hay alguna manera de implementar algún sistema, o sea, mejorar alguna forma, o abrir una abertura al norte para mejorar, dejar entrar el sol y con eso mejorar el acondicionamiento térmico y no tener que estar calefaccionando, o al revés, si tenemos un lugar que es muy caliente, buscar vegetación, o buscar alguna forma de control solar, sea una pérgola, sea un toldo. Siempre hay alguna manera de mejorar nuestra eficiencia energética. Es como un desafío que cada vez que me lo han presentado, alguna vuelta le encontramos en una o dos o en tres aspectos, o el uso del agua, o decir, bueno,
¿Cómo mejoro mi acondicionamiento térmico? Podés meter masa térmica en tu casa, sea en forma de agua, sea... eso tiene que ver más con la bioclimática, ¿no? Es decir, bueno, para que sea más estable la temperatura de mi vivienda, tengo que almacenar una determinada temperatura. Tengo el sol ahí, lo almaceno y ese calor se libera de noche. Es una de las maneras. Siempre hay alguna forma. Y ahora que hablabas del agua, el agua, esto es una pregunta que me surge en realidad, o sea, creo que tengo las pistas, pero ¿el agua hace una buena masa térmica? Si uno quiere tener un muro de agua, por ejemplo, hace una buena masa térmica. Sí, sí, la masa térmica depende de la densidad del material y el agua es uno de los materiales más densos y que tiene más transmitancia térmica, o sea, gana más energía calórica y la puede desprender. Entonces, si uno tuviera muchas botellas de agua adentro de su casa, es como una gran batería que en vez de almacenar electricidad, como almacena una batería de electricidad, almacena calor, ¿no? Un poco Don Reynolds, que nos ha inspirado en algunas cosas, cuenta en algún momento que un día en su habitación le almacenaron un montón de botellas llenas y que vio que, sí, que las tenía que vaciar, se las habían donado para hacer una construcción, y era una gran masa no sé si era agua, De cerveza, específicamente, diría, claro, no puede creo. ser que haya sido cerveza, pero que eso cambió el comportamiento térmico de la habitación de una manera tremenda. Entonces dijo, acá que hay un montón de potencia. Y eso después llevado a la física, uno analiza cuál es la densidad del agua, cuál es la transmitancia térmica y la facilidad que tiene el material de intercambiar calor con el ambiente. Y la física da la razón, ¿no? No es que porque tengo un montón de botellas ahora está más calentito. Que funciona. El agua es un excelente elemento para eso también. Está buenísimo. Y eso creo que también ahora que capaz que hablamos mucho siempre de tecnología como desarrollo tecnológico, pero también con la tecnología apropiada en el sentido de desarrollos que pueden ser un poco más, cosas que se pueden desarrollar a nivel casero, a nivel comunitario y demás. También hay algunas opciones interesantes, ¿no? Como el muro trombe o como el pozo canadiense, que también son complementos interesantes, ¿no? Como a la hora de pensar en todo esto de cuáles son todos los formatos que tengo como para acercarme a calefaccionar mejor también y demás. ¿Qué puedes? ¿Qué buenas experiencias tenés al respecto de eso? En, en todos los casos han funcionado esos dispositivos, ¿no? Tanto el pozo canadiense básicamente aprovecha la geotermia. La geotermia es un principio por el cual la superficie de la Tierra, ¿no? La superficie del planeta es constante a partir de 1 metro, 1,20 metros, de 70 centímetros, depende de la zona, porque es la parte del terreno, digamos, que no está influenciado por la temperatura del aire. Entonces, en todos lados del planeta, a una determinada profundidad, hay una temperatura constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el pozo canadiense se llama canadiense justamente porque fue desarrollado allá. ¿Y qué hacían? Con las temperaturas bajísimas que tenían del aire, hacían pozos con tuberías subterráneas y el aire que iba circulando por esa tubería entraba a 5 grados bajo cero y al inicio de esa tubería recorría la tubería y entraba a la vivienda a 16 grados. ¿No? Entonces permitía ventilación y permitía un acondicionamiento térmico sin ningún gasto de energía fósil, porque era solamente aprovechar la temperatura del planeta. Esa es una tecnología que la hemos implementado en un montón de ocasiones, bueno, desde la escuela de Chile hasta acá en Argentina, en varios lugares, ahora en Uruguay la implementamos también en una construcción. La única complejidad que tiene es que es interesante que sea previo a la construcción de la casa, ¿no? Si no, requiere una obra que es un pozo y requiere tuberías y eso. Es como bastante trabajoso, digamos, de implementar, pero una vez que se implementa, ya está. No hay ningún mantenimiento y ninguna situación que pueda complicar su funcionamiento. Y el muro trombe es otro dispositivo que es muy simple también, que básicamente es aprovechar la radiación del sol para que caliente una superficie como si fuera, imagínate un marco de madera que se pone sobre la superficie norte de la casa y se pone un vidrio, ¿no? Y pintada de negro. Y se hacen orificios por abajo y por arriba de ese marco. Entonces, todo ese sol que calienta esa superficie, calienta el aire y va haciendo una circulación por convección
y haciendo una ventilación y una calefacción del aire interior. Hay un montón de modelos y al que le interesa esto pone muro trombe o después cualquiera de estas cosas. Tengo un montón de bibliografía, todo lo que sé y lo que tengo lo comparto abiertamente, así que me pueden preguntar de lo que quieran. El problema por ahí es decirme, ya está, ya entendí, callate, es el problema más grave. Pero después hay un montón de cosas que se pueden implementar y esos son dispositivos a nivel hogareño, ¿no? Armo el muro trombe, o sea, en Perú hay una experiencia del gobierno también implementando el muro trombes en viviendas de bajos recursos, donde había un tema de, estaban como deforestando para calefaccionarse, ¿no? Se está usando mucha madera, y el Estado armó un programa para instalar muros trombe, y con eso resolvieron muchísimo la necesidad que había de consumo de leña, ¿no? Porque mientras salía sol, cero, no había ninguna necesidad. Y solamente se usaba cuando había mucha nubosidad, y bueno, el muro trombe depende de la radiación solar. Pero se bajó muchísimo, se minimizó el consumo de madera como combustible para calefaccionar. Eso, como los hornos solares, como hay montones de dispositivos de pequeña escala de fabricación. Los muros trombes se pueden tranquilamente fabricar en forma casera. De hecho, no es que hay uno o dos, visto, fabricantes que usan el principio del muro trombe, que te venden como el calefactor solar, pero después es muy fácil de implementar, ¿no? Solo necesitamos un pedazo de muro que dé al norte, hacer un par de orificios, un marco, un vidrio, pintarlo de negro, ponerle una chapa negra, está re bueno. Anímense, es divertido además, y después invitan a sus amigos, te hacen poner la manito ahí. Bueno, en el aula de Uruguay hicimos el calefasol ahí con las latas, también ponés la manito y decís, ¿qué onda? O sea, son fenómenos directos, ¿no? Que te cuentan, o sea, así como te la cuento yo, que te la vas a olvidar, si la haces no te la olvidas más, porque ponés la manito y sale aire caliente ahí, y no hay dónde está la llama, dónde está el secreto. El secreto es el sol. Total. Parece magia, pero en realidad que estábamos, no nos Sí, estábamos acordando de que funcionaba así. física. Y también, como creo que es esto importante de que todo lo que hablás, tanto los pozos canadienses, que está buenísimo que el que le interese tanto el pozo canadiense, como dice Juan, como el muro de Trombe, hay millones de experiencias posibles, planos, videos de YouTube, tutoriales y demás, y es súper fácil de implementar. Pero todo tiene que ver de alguna manera con el diseño, ¿no? Como que mientras las cosas se diseñan para estar consideradas desde un inicio, es mucho más fácil después que incorporarlas, ¿no? Entonces, como que ahora que tenemos toda esta información también a la hora de hacer algo nuevo, como que todo está en el diseño en realidad, ¿no? En poder tener en cuenta estos factores antes y no después, claramente, ¿no? Sí, digamos que esa es como la situación ideal, ¿no? Pero también a veces es el cajón de las excusas, ¿no? Uy, ya hice mi casa, ahora no la puedo arreglar. Sí, podés hacer un montón de cosas. Es como cuando te dicen, el árbol, y sí, tarda, no sé, la palta tarda 10 años en dar la palta, la tendría que haber, el mejor momento era hace 10 años, pero el segundo mejor momento es ahora, porque si seguís hablando, ni siquiera dentro de 10 años lo vas a tener. Entonces, el momento ideal para incorporar todas estas tecnologías apropiadas es el momento antes de construir, cuando estoy diseñando todo, porque ahí lo incorporo a la construcción, ¿no? Pongo los paneles como techos del invernadero, como hicimos en las escuelas y como estamos haciendo en un montón de lados. Pero el segundo mejor momento es ahora, porque si no, dentro de 5 años vas a decir por qué no lo incorporé. Para mí, el cajón de las excusas, que esté lo más livianito y vacío posible, porque siempre está a la mano. Ahí no, pero mirá, pero llueve, pero sí, si llueve, no sé, un agua de lluvia, si estás en un lugar que llueve, o sea, y te cuesta construir en tierra, y si estás en un lugar seco, bueno, construir en tierra y usar otro, no sé, siempre hay posibilidad de poner la imaginación ahí a laburar y que salga algo lindo. Total. El segundo mejor momento es ahora, me gusta. Es una buena frase, ¿no? Me gustó. Bueno, y en ese sentido, algo que quería ver, que vos tenés un pasado en la informática, un nerd de la vieja guardia, se podría decir. Y sé que también hay un aspecto acá que entra también, que es la domótica, que es un elemento que se suma a las energías renovables, bueno, pues se suma al pensamiento un poco este, ¿no? Que en el tema de la eficiencia, el manejo y demás. Y capaz que estamos acostumbrados a ver una domótica que nos vuelve un usuario muy pasivo, ¿no? Como que está esto de estar sentado en el sillón y que las cosas pasen alrededor tuyo.
pero ¿cuál es el uso positivo? ¿Cuál es el concepto de la domótica y el uso positivo que hay también? ¿Y cómo se mete en esto que estamos hablando? Yo creo que a mí, por lo menos, el uso de la domótica que me gusta es el que te ayuda a entender más el fenómeno y a aprender, ¿no? El de sondas que te estén midiendo temperaturas, humedades. Me gusta más eso que el que te automatiza y te tira en el sillón a que todas las cosas pasen y que dejas de ser consciente de qué es lo que está pasando. Para mí, cuando me hablan, no, la casa inteligente, para mí la casa inteligente es la casa de barro. La casa de barro que es un material que trabaja por sí solo, no la que llamo al service de mi domotic system y me programa ahí para cuando con el atardecer me baje la persiana, así yo puedo seguir rascándome, no sé, en el sillón. La domótica, yo tengo, obviamente, mi palo ingenieril hace que me gusta automatizar cosas, me gusta que tengamos tiempo para hacer otras cosas y los temas rutinarios sí los podamos, digamos, automatizar. Pero lo que me parece más potente es esto de medir. Medir porque, a ver, hace calor, hace frío, o cómo funcionó esto. A ver, el trombe, ahora le puse un vidrio doble. ¿Cuánto calienta? Y el vidrio simple, ¿cuánto era? ¿Cuánto me costó? Eso, me gusta que nos ponga a pensar y que nos ponga a evaluar opciones y a poder decir, bueno, esto está bueno, esto gasté un montón de plata, de tiempo y al final fue lo mismo, si ponía esto, si ponía lo otro. Y eso muchas veces se hace a través de domótica, que hay cosas muy al alcance, ¿no? Y Arduino, o sea, hay sistemas que vos comprás por internet, son un aparatito chiquitito, pones dos sensores, uno de temperatura adentro, uno afuera. En la Osera, en la Airship que hicimos ahí con los naves en Tandil, tenemos un sistemita de esos que mide. Entonces después lo bajamos a un Excel ahí, te dice, mira, afuera, adentro, mira cómo funcionó esto, cuando en tal época del año funcionó mejor, hay que aislar, que te brinda así información para que después de eso puedas actuar sobre tu construcción para mejorarla o para seguir aprendiendo, ¿no? Y que sea Total. divertido también, si no. Claro, es como parte de esto que hablamos de incorporar variables, sea en el primer mejor momento en el diseño o en el segundo mejor momento que es ahora, y uno empieza a incorporar cuestiones como para generar energía o para calefaccionar y demás, y poder medir la diferencia que hay cada vez que se incorpora algo nuevo, súper interesante, y está a la mano, porque los sensores son súper baratos también, ¿no? Claro, eso me parece lo más potente y además eso es barato. Todo lo otro, un servo que te abra una ventana o que te levante una, ahí ya empezamos en sistemas más caros y ahí es donde yo me gusta poner un poco más el ojo a ver qué me resuelve y cuánto me cuesta, ¿no? Y cuánta energía gasto en eso. Por eso, todo lo que sea en medición, ahí pulgar mucho más arriba que al resto. Total. Eh, bueno, como para volver a un temita un poco general, capaz que hablamos de cómo irnos, como empezamos un poco de las energías renovables, los tipos y ahora cómo implementarlo a nivel casero y demás. Y todo hace una respuesta a algo que es como una percepción también, o es percepción, es realidad, pero que estamos en una crisis energética global o que estamos enfrentándonos a una necesidad de consumo cada vez más grande y una necesidad que está asociada al volumen de producción que tenemos como sociedad, ¿no? Pero, ¿cuál es la percepción tuya o cuál es tu imagen de esto y cómo juega con respecto a lo que estamos hablando? Yo creo que tenemos que dejar de perderle miedo a una palabrita que se llama decrecimiento y que no es volver al primitivismo, o sea, es empezar a ser conscientes de los consumos que tenemos y que obviamente a nivel planetario tenemos que adecuarlos para que todas las personas del planeta podamos tener nuestras necesidades cubiertas, ¿no? Entonces, ser conscientes de que si nuestro nivel de consumo exige que haya un volumen de producción con una matriz de producción, ¿no? Una matriz lineal de extraigo recursos, le agrego obsolescencia programada a ese producto para que dure poco, o sea obsoleto y que me lo tenga que volver a comprar. Hay que desactivar eso y hay que estar muy conscientes en cada uno de los actos, ¿no? Bueno, voy a comprar una heladera, necesito una heladera y bueno, me fijo en la eficiencia energética que tiene esa heladera, no miro nada más que el precio, ¿no? Nos acostumbramos un poco a evaluar eso, cuánto me cuesta y nada más que eso, y no cuánto le cuesta ambientalmente al mundo o a largo plazo cuánto me cuesta a mí, ¿no? En energía, si compro un electrodoméstico que es
es poco eficiente, voy a estar gastando, es más barato, pero lo voy a estar gastando después en energía. Y producción de energía es sí o sí polución para el ambiente casi seguro. Yo creo que pasa un poco por ahí, porque como humanidad entendamos que por ahí no necesitamos tantas cosas, seguir alimentando ese monstruo de seguir comprando, que en realidad está a las claras que no funcionó, que no nos hace felices. Entonces, para mí la forma es ir desactivando pequeñas cosas. Y si podemos tener una huerta en nuestra casa, nos va a conectar más con la tierra, nos va a empoderar en el sentido de que estamos produciendo nuestro alimento. Si queremos aprender a construir, y bueno, por ahí hacemos la cucha del perro y vemos que sí, que podemos hacer, entonces por ahí nos animamos después un día a abrir una ventana en nuestra casa y tener luz natural. Y a nivel planetario me parece que pasa por ahí. Lamentablemente, no sé, yo generalmente soy muy optimista, pero hay momentos en los que no. A nivel global, no sé si es tan fácil ese cambio porque hay intereses grandes y a veces los gobiernos tienen intenciones y no se sabe hasta qué punto tienen la libertad de hacerlo o no. Yo creo que quizás el mismo planeta en algún momento o el mismo sistema decante y que sea súper necesario y que realmente todos los actores que intervienen en las grandes decisiones planetarias puedan ser conscientes de eso, de que esta locura de pretender un crecimiento ilimitado, infinito, no es posible y ya no está funcionando. Que va a haber que hacer un cambio Ahí está. a nivel planetario. Y que muchas veces la pregunta es a nivel individual o es a nivel, yo creo que es a nivel colectivo, pero los cambios individuales también, o sea, los cambios a nivel comunidad a veces te permiten cambios individuales también importantes, ¿no? Si yo tengo dónde llevar mis recursos, si no tengo, vivo en un lugar que no tengo compostera y hay una compostera comunitaria en mi barrio, ya estoy aportando a que esos orgánicos míos se transformen en humus y después ese humus, capaz que pongo una maceta si no tengo lugar y hago mi tomate y me pongo... Eh, tienen una cosa tiene que ver con la otra y me parece que se tienen que dar en forma simultánea esos cambios. Claro. Y volvés un poco siempre a esto de como de lo comunitario, ¿no? De alguna manera a la pequeña escala. ¿Y crees que está ahí la respuesta a nivel global? O sea, sí que parte de uno como ciudadano, pero después capaz que a veces pensar en las escalas país o región son escalas que nos quedan súper grandes, ¿no? Pero a veces parece que la escala comunitaria fue una escala que podemos llegar a alcanzar, que podemos llegar a controlar, a conocer y a dominar. Entonces, ¿pensás que ahí está la respuesta para algunos de los problemas que estamos viviendo, hablando ahora también? Sí, yo creo que sí. Que a pequeña escala las cosas funcionan, o sea, el grado de impacto negativo que podemos hacer es mucho menor siempre, y que a nivel regional o a nivel país sí se pueden dar condiciones, o sea, no es que vamos a ser una gran comunidad, porque no se puede en un país, pero sí a nivel gubernamental se podrían dar pasos para facilitar esas situaciones, ¿no? Esto desde la tenencia de la tierra, es decir, implementar sistemas para que no sea necesario que uno sea propietario individual de la tierra, que haya una comunidad que sea propietaria de toda esa comunidad y de toda esa tierra, de facilitar los medios de producción para que esa comunidad pueda producir su comida y no sea necesario tanta energía en traslado. Me parece que hay pasos que se pueden dar desde los gobiernos para facilitar esta situación de vida en comunidad que además tiene que ver con los vínculos, ¿no? En definitiva, es como que todo esto de las energías de la bioconstrucción, yo creo que son todos un cúmulo de excusas para que conectemos entre las personas, ¿no? Que volvamos a unir lazos, a retejer ese tejido social desmembrado que nos hizo separarnos cada uno en nuestra casita y no conocer ni a los vecinos. Me parece que pasa por ahí y que resuelve un montón de situaciones que hoy son, o sea, cuando me hablan de inseguridad o me hablan de pobreza, de marginalidad, este tipo de esquemas, yo creo que
no sé si las resuelven, pero sí las minimizarían, o sea, nos conoceríamos mucho más viviendo en otra escala, en pequeños grupos, y no lo veo imposible. La De tal. colaboración sería diferente. Descentralización, un poco dice Máximo ahí en el chat, que es eso, ¿no? Exactamente. Descentralizar para localizar un poco ¿no? las cosas y los problemas. Y es más Deslocalizar. fácil entender los problemas del otro, ¿no? Cuando están cerca de uno, cuando uno los ve y los siente, ¿no? También. Sí, 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 que el otro no sea el ajeno, sino que sea un par, ¿no? Es eso, empezar a ver, no sé, por ahí es más filosófico el tema, pero tiene que ver con eso. Por eso cuando hablamos de energía, los paneles sí, generación distribuida, cada uno, que podamos en cada uno generar su energía y compartirla con el resto, para que no haya un gran ente, una gran central nuclear a un montón de kilómetros, que alguien dice cuánto cuesta la energía, que alguien la paga y nos quedamos todos a oscuras, no, o sea, un poco de diseminar el poder en vez de concentrarlo, que vuelva a las personas y que podamos, digamos, tomar nuestras decisiones a pequeña escala en nuestros grupos. Me parece que es una gimnasia que estaría bueno que se dé. Vale. Y hoy que decías que a veces, por lo general, sos optimista, cuando sos súper optimista, ¿cómo te imaginas el futuro en ese sentido? ¿Te lo imaginas como un montón de comunidades articulándose entre sí? ¿Qué te imaginas? Sí, o sea, hay algunos proyectos y de cosas que hemos empezado a delirar, algunos que nos gustan este tipo de cosas, y veo una interconexión, ¿no? Una interdependencia, no una independencia, no comunidades aisladas, independientes, resolviendo todo, sino una interdependencia de comunidades interconectadas. Eh, Creo que un poco con el tema de la pandemia yo creí que se iba a facilitar esto y bueno, por ahí no tanto. Un poco se despertó esa mirada hacia afuera o esa mirada hacia lo que no funciona en nuestras ciudades y no necesariamente tiene que ser en el campo, ¿no? Quizás estoy hablando en la ciudad, cambiar la óptica, que haya comunidad dentro de la ciudad, que los barrios sean, que las calles sean un territorio de los barrios, ¿no? Que generen comunidad. Entonces no tiene que ver tanto con lo rural o lo urbano, sino más con un concepto de organización y de interacción y de interdependencia, ¿no? Yo lo veo posible si no hubieran intereses, no sé, tan enormes Globales. Claro. a la escala de lo que podemos ir haciendo. Igual, vamos arriba, siempre laburando en esa, porque en algún momento capaz que pasa y bueno, eh, Sí. festejaremos y estaremos ahí. Algo que hablamos mucho también es que, bueno, terminamos hablando de filosofía siempre, ¿no? Pero el, uno entiende la realidad y la puede ver y entiende la realidad y los obstáculos que tiene, pero también, y uno entiende lo que puede hacer a pequeña escala y demás, pero lo importante creo que es como hacer las paces con que el mundo ideal ese, como cuando somos súper optimistas, capaz que no lo vemos nosotros, ¿no? Pero que es importante esta conversación, es importante los pequeños pasos, es importante incorporar conceptos nuevos, ¿no? Porque en realidad todo funciona como una gran escala de tiempo también, pero estar en paz con que, bueno, el mundo ideal capaz que lo ven 2 generaciones para adelante, está bien también, ¿no? Sí, a mí en lo personal respecto de eso, estaba como muy ansioso de ver cambios y hacía cosas y corría, y lo que me dio paz es decir, no, pará, lo que me hace feliz es estar en el camino para el lado que yo creo que tengo que ir, y casi seguro no voy a ver grandes resultados, pero el objetivo no es el resultado, sino es estar caminando el camino que uno cree que tiene que estar caminando. Total, total. Eh, bueno, de mi lado, Juancho, hemos hablado un montón de cosas y creo que nos fuimos de las energías a los futuros ideales y demás. Y ahora vamos a dejar los últimos minutos, que nos quedan unos 8 minutos para algunas preguntas también. Podemos estirarlo un poco más si quieren, pero Máximo pregunta, quería preguntar cómo veían las opciones alternativas de financiamiento e implementación de proyectos de coinversión, crowdfunding, etcétera, como para poder implementar estos sistemas, ¿no? Bueno, ahí no es que soy especialista en esos temas, hay casos como que han funcionado. La verdad que quizás esa pregunta es más para vos, Martín, que sos un gran cráneo en ese sentido. El financiamiento, yo lo que veo y los que conozco, hay casos en que, bueno, nos hemos juntado un montón de familias ahí, hemos comprado una tierra y decimos, nos vamos a vivir acá, funciona.
todo lo otro, la verdad que no es mi ámbito. No sé si vos tenés algo para aportar. Lo No, escucho. creo que un poco en esto que también lo hemos visto suceder, que cuando en pequeños núcleos y que capaz que uno puede pensar en microgeneración y demás, y uno dice, bueno, vamos a unir en un sistema de microgeneración, hacer una inversión conjunta, volcar esa energía a una red que se puede utilizar después en conjunto, y después creo que lo esencial es también empezar a ver cómo son todas las posibilidades de apoyo que hay, porque en realidad cada vez más creo que en Uruguay y en Argentina a nivel estatal, también a nivel agencias y a nivel cooperación, a nivel descuentos impositivos, empieza a haber un montón de posibilidades de que uno por lo menos pague mucho menos de lo que debería pagar o pueda también cambiar sus impuestos por inyección de energías también. Entonces, creo que es como toda buena financiación, me parece, toda buena estrategia de financiación, así como las de generación de energía tienen que tener muchas patas. Entonces es capaz que un aporte conjunto por un lado, un descuento por el otro. Como dicen ahí, hay subsidios para implementación de energías renovables en Argentina, o sea, como en ese sentido, una matriz diversificada de financiación para lograr una matriz diversificada de energía, ¿no? Y creo que se puede y hay un montón de herramientas para hacerlo. Y después creo que también tecnológicamente hay un montón de posibilidades, ¿no? Sí, 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 creo que en ese sentido, o sea, la tecnología está hace rato, ¿no? Está hace rato para que nadie tenga hambre, para que nadie pase frío. Es solo un poco ahí de decisión política y de cambio de conciencia y de acción, ¿no? Y De apuntar para meterle, ahí, claro. sí, y de por ahí no estar esperando que pasen las cosas, sino meterle, hacerlas. Y por ahí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera aprovechar para hacer? Como para. Bueno, Caro, ¿tiene alguna pregunta por ahí? ¿Cómo están? Tengo una pregunta que nunca te hice, Bachi. Quería saber por qué en las escuelas y aulas se eligió en todos los casos la implementación de energía solar y no de otro sistema de energía renovable. Bueno, el motivo principal por ahí es que es el que mínimo mantenimiento tiene, cero mantenimiento casi, ¿no? Los paneles no tienen mantenimiento. Ya los generadores eólicos exigen un estudio del lugar, de los vientos, exigen un mantenimiento posterior, exigen un espacio mucho mayor. En cambio, los paneles siempre los adosamos al mismo edificio. Son como un elemento arquitectónico más del edificio. Eso hace que sean como más adecuados para el tipo de construcciones de las aulas y las escuelas y otras construcciones. Más que nada por eso. Igual eso es generación eléctrica, pero también siempre usamos bioclimática, ventilación cruzada, inercia térmica. Todo el acondicionamiento térmico sí tiene un montón más de estrategias, pero lo que es eléctrico, digamos que lo más simple y lo más difundido, porque después hay que usar esa energía, entonces lo más fácil de implementar y además que nos donen muchas Y es- veces son los paneles. claro, y de sostener y también de mantener y demás, ¿no? Estamos más acostumbrados también y el sistema está más acostumbrado como para poder implementar eso, ¿no? Ese tipo de energía. Sí, Eh, exactamente. pero bueno, trataremos de. Diego Barrantes, ¿tienen algún link a esos subsidios? Creo que Caro, en Argentina vos tenés alguno. Y yo en Argentina, en Uruguay, perdón, supongo que Diego estás en Argentina, pero si no en Uruguay también, tanto desde el Ministerio de Energías como desde la UTE, hay diferentes planes y también está el sistema de microgeneración. En Argentina está el sistema de microgeneración también disponible, ¿no, Juan? Se llama así, ¿verdad? Sí. Sí, de generación distribuida. Ahora Sí. va a haber como subsidios, hay un programa que se llama, es para electrificación rural también, que facilita el acceso, no recuerdo el nombre en este momento, pero se están moviendo bastante esos temas, o sea, creo que a futuro debería ser más habitual que existan facilidades o que haya, bueno, en la provincia de Santa Fe hay créditos súper blandos para lo que es adquisición de calefones solares, de paneles solares, que casi lo que amortizan de tu cuenta eléctrica o de energía, eso es la cuota que tenés que pagar por el sistema, entonces es como redondito ahí, hasta financieramente. Claro. Y a nivel nación también ha habido iniciativas, todavía no se han lanzado líneas de crédito como las de Santa Fe, sino que el Banco Nación tiene algunas líneas de crédito con facilidades en cuanto a los intereses y todo. Pero bueno,
esperemos que a futuro sea más habitual ese tipo de cosas. Sí, creo que en Argentina nosotros cuando construimos la escuela en 2018 y recién en 2021 logramos instalar en la escuela el sistema de microgeneración, que fue cuando quedó también, creo que instaurada la ley, la legislación. Entonces, también creo que es bastante nuevo dentro de todo, Sí, ¿no? Y hay ciertas, claro, cuestiones legales que están nuevas. Bueno, estamos llegando al final. Se nos hizo una hora desde el inicio de la conversación y ahora en 20 minutos tenemos la nueva conversación que es con Mariana López sobre terminaciones en tierra y también trabajo en general en tierra. Los invitamos a quedarse también a volver en 20 minutos por si quieren participar de esa conversación. Eh, Agradecer a Juan una vez más por darnos una hora de tu tiempo, todas estas reflexiones, conocimiento y demás, y estar disponible siempre para compartir todo lo que tenés en la cabeza. Y bueno, nada, gracias a todos también los que han participado en esta conversación y en todas las demás. Gracias por también los que han repetido, que hay varios que han repetido toda esta semana y han estado acompañando estas conversaciones. La verdad, un placer. Y bueno, Juancho, de verdad, un placer. muchísimas gracias. A mí me encanta hacer este tipo de cosas ahí con ustedes, así que siempre listo y quédense a escuchar a Mariana ahí que tiene cosas hermosas que contarles. Muchas Fenómeno. gracias por estar. Bueno, que tengan muy buenas tardes, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, buen fin de... Abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Bachi. Gracias, Caro, gracias, Pincho. Gracias, adiós. Sí.